Hola, bienvenido a este séptimo día de curso. Y hoy vamos a hablar de un tema que todos me apasionan, pero este me apasiona especialmente: marca personal, tu herramienta más poderosa. Y cuando lo digo es porque lo he vivido en primera persona. La marca personal para mí es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida, porque tú siempre serás tú. Y desde que Internet llegó, cualquier persona puede buscarte en Google. Seguro que te has buscado y saber de ti lo que ahí aparezca. Y al igual que hablábamos de la reputación de un proyecto, tienes que trabajar la reputación de tu persona. Porque fíjate, si un proyecto tienes un problema de reputación, en el peor de los casos tiene una solución radical, pero la tiene. Puedes cambiarle el nombre. Pero si tú tienes un problema de reputación personal, no te puedes cambiar el nombre. Esto ya es realmente más complicado. Pero el trabajar la marca personal o marca profesional, porque al final va todo unido, te ayudará a trabajar o a potenciar la visibilidad de tu proyecto por una doble vía. Por un lado, la parte de del propio proyecto, y por otro lado, tú como el emprendedor de ese proyecto. Al final, tienes que tratarte como una marca más, como un producto más, donde debes generar contenido. Fijaos cómo al final emprender de una manera exitosa no es sencillo, si no todo el mundo lo haría. Pero si te gusta y si lo disfrutas, será de las cosas que mejor hagas. Llevo trabajando la marca personal durante 7 años. Y a día de hoy tengo que decir que la mayoría de negocio que se genera alrededor es provocado, tiene un punto de contacto provocado por mi marca personal. De hecho, invierto en mi marca personal desde hace 5 años. Invierto recursos, invierto dinero como si fuese una empresa. Desde hace 5 años decidí contratar a una persona que era mi responsable de comunicación y relaciones públicas, y trabajar las relaciones públicas y la comunicación de mi propia marca personal, auditada. Y a lo largo de estos 5 años, sí es cierto que en cuanto trabajas la comunicación, pues el primer año, año y medio, los resultados no son muy tangibles, pero si apuestas por el largo plazo, en los 5 años, los resultados son increíbles. Y recientemente acabo de incorporar una nueva persona para el departamento de atención al cliente de mi propia marca personal, donde se ocupa, entre otras cosas, de que las personas que contactan a través de mi blog, a través de algunos de mis canales para hacerme preguntas, compruebe que realmente han quedado satisfechas, han tenido un buen contacto conmigo, o si les ha faltado algo. Es una manera de, para mí, dar las gracias, ¿no?, a todos los usuarios que me apoyan, que siguen mis blogs, mis redes, mis vídeos. Yo creo que es lo menos que puedo hacer. Por lo que te quiero trasladar es: coge la misma idea. Eres bueno en algo, todos somos buenos en algo, ¿vale? ¿En qué puedes compartir? Al final, a lo largo del día, aprendes muchas cosas, pruebas cosas, compártelo en un blog. Así empecé yo, compartiendo aquello que en mi día a día aprendía de marketing digital o que tenía con mis clientes, y dije, bueno, ¿por qué no lo plasmo en un blog? Y lo comparto con otras personas, y además me sirve como repositorio para mí mismo. Hazlo. Crea tus propios canales en redes sociales. Crea vídeos compartiendo aquello que sabes, ¿no? Yo siempre, hay un mantra que es mi mantra principal, que es: da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Lo llamo Karma 2.0 y funciona. Creo en el karma en este sentido, en ayudar a la gente, compartir ese conocimiento, compartir eso que a ti te ha ayudado. Porque qué ganas limitándotelo para ti mismo. No lo comparto para que otros. No, todo lo contrario. Porque cuando das, luego recibes por otros lados en el largo plazo. Por lo que trabaja tu marca personal, créate un plan donde definas cuáles son tus objetivos, a quién quieres impactar, qué canales vas a utilizar, cómo lo vas a medir, exactamente igual que si fuese como otro proyecto emprendedor. Pero en este momento, en el proyecto emprendedor eres tú, y tú siempre serás tú. Y la marca personal la empezarás a trabajar hoy, pero es para toda la vida. Pero es una de las mejores inversiones, créeme, en tiempo que vas a hacer. Todavía mucha gente es incrédula, ¿no?, al respecto. Dice, no, la marca personal solo para personajes conocidos. No, ni mucho menos. Incluso para tener una buena marca personal no significa tener miles de seguidores.
puedes tener una buena marca personal en tu nicho, donde quieres impactar. Oye, yo soy bueno haciendo copywriting, ¿vale? Soy bueno ahí, en el copywriting, y tienes tu micronicho de mercado. Ahí es donde es bueno y donde eres influenciador. En toda esa parte. Por lo tanto, trabájalo, pero no lo trabajes como una obligación, sino trabájalo como algo que dices, wow, me gusta, planifícate, empieza dedicando 15 minutos al día, no más, 15 minutos al día durante el primer mes, durante las 2 primeras semanas, a tu marca personal, creándote un blog, compartiendo contenido, empieza así, y poco a poco vente incrementándolo, y te darás cuenta que llegará un momento, a lo mejor lleva 1 año, 2 años, 3, no te preocupes, pero que cuando te des cuenta dirás, anda, es que estoy invirtiendo varias horas al día en mi marca personal, porque realmente funciona. Hace unos meses, bueno, el año pasado concretamente, estaba con uno de mis socios en Engage Colombia, el proyecto en Colombia, ¿no? Que eran, bueno, están Irra García, Jaime Chicheri y Óscar Valdevira, y en ese momento estaba con Irra García y nos estaban entrevistando de marca personal, ¿no? Y nos dijeron, oye, ¿creéis que la marca personal es para todo el mundo? ¿Os recomendaríais trabajar la marca personal? Y me acuerdo que nuestra respuesta, además súper alineados en ese momento, era, si estás dispuesto a crear un blog y a escribir durante 5 años sin obtener nada a cambio, trabaja tu marca personal. Suena radical, pero muchas veces vemos que empezamos con ganas, publico, bueno, todas las semanas 2 posts, pero a los 3 meses ya estás por 1 post al mes. Por lo tanto, la constancia es un factor de éxito. Es lo más duro no es empezar, lo más duro es mantenerse, lo más duro no es llegar, lo más duro es mantenerse. Por lo tanto, mantente, sé súper disciplinado, hazte un calendario como a ti te sea más cómodo, digital, no digital, donde quieras. Voy a escribir todos los martes y miércoles, a esta hora, llueve, truene, nieva o pase lo que pase. Voy a dedicar todos los días media hora a leer en este momento. E intenta marcarte, por lo menos yo intento compartir lo que a mí me ha funcionado, marcarme esas rutinas súper exigentes, súper disciplinadas. Es cierto que hay algún momento que por razones puntuales la tienes que romper bien, pero que sea una razón puntual, una razón de peso, que digas, y puntual. Dicho esto, la marca personal, búscate en Google, seguro que ya lo has hecho, ¿has visto algo raro? Búscate en Google Imágenes. ¿Cuál debe ser tu objetivo como marca personal? Que cuando busques tu nombre en Google, los 10 primeros resultados naturales que aparecen estén dominados por ti, por tu blog, por tu web, por tus redes sociales. Y que cuando te busques en Google Imágenes, la mayor parte, el 90% de las imágenes que aparezcan, sean relacionadas contigo. Y cuando te busques en Google Noticias, salgan noticias tuyas. Y cuando te busques en Google Vídeos, salgan vídeos tuyos. Lo puedes hacer, solo es ponerse, constancia y paciencia. Y será lo que más te apoye en tu proyecto emprendedor, tanto en el que vas a emprender hoy como en el que emprenderás más adelante. Porque si canalizas tu energía emprendedora a los que realmente os gusta emprender, no vas a lanzar un proyecto, irás lanzando distintos proyectos a lo largo de tu vida. Y esta marca personal será crucial en el éxito de esos proyectos. Gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos mañana.